Déjeme contarles que el relato inicia cuando le informan a David que el ejército de los filisteos van a atacar a una ciudad llamada Keila. Keila era una ciudad cananea, era una ciudad fortificada, era una ciudad que estaba situada en la llanura de Judá. Y dice que Keila y sus habitantes necesitaban ayuda porque el ejército de los filisteos iban a ir a atacar. Y David se enfrenta a una difícil decisión. ¿Voy a atacar a Keila, a defender a Keila, atacar a los filisteos o no? Se oye fácil, pero era una decisión difícil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo David todavía no era rey. En ese tiempo David huía de Saúl porque Saúl lo quería matar. Entonces la decisión era difícil porque iba a defender a Keila y arriesgaba su vida yendo y que Saúl lo encontrara en el camino y lo pudiese matar, o se quedaba en el desierto y resguardaba su vida de Saúl como lo había hecho hasta ese momento. Mire qué decisión la que tenía que tomar David. Pero ¿qué hizo David? David no actuó por impulso. David dice que consultó a Jehová. Buscó la voluntad divina antes de actuar. El tema para esta mañana es una pregunta. ¿Es Dios el primero en mis decisiones? Y ahora quiero hacerlo de manera personal o para ustedes. ¿Dios es el primero en tus decisiones? Y quiero que hoy se hagan esa pregunta y a lo largo de este mensaje analicemos si Dios es el primero o no en nuestras decisiones. ¿Qué es una decisión? Es elegir entre dos alternativas, entre una o más alternativas. Es actuar con firmeza y seguridad, es tener determinación para hacer algo. Y déjeme decirle que la vida requiere decisiones continuamente. Todo lo que hacemos en nuestro diario vivir requiere decisiones. Decisiones laborales, personales, familiares, espirituales, decisiones sentimentales, rutinarias. Y déjeme decirle que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen consecuencias, ya sea una consecuencia negativa o una consecuencia positiva, dependiendo de lo que nosotros decidamos hacer. Y yo quiero hoy enmarcar con base a esa pregunta, ¿es Dios el primero en mis decisiones? Quiero enmarcar varios puntos importantes que nos va a ir respondiendo esta pregunta y que tú pongas atención para ver si realmente Dios es el primero o no en todo lo que tú decides. El primer punto que yo quiero resaltar es, decidimos mal cuando Dios deja ser el primero en nuestra vida. Mira, decidimos mal cuando Dios deja ser el primero en nuestra vida. Y quiero iniciar ahí en el versículo 1. Dice que dieron aviso a David que estaban atacando una ciudad. Dieron aviso a David, pero David no era el rey era Saúl. Entonces, si Saúl era el rey, ¿por qué le fueron a decir a David? ¿Por qué le fueron a decir a David y no a Saúl? Si Saúl era el rey de Israel. Déjame decirte que le fueron a decir a David porque Saúl estaba ocupado persiguiendo a David. Saúl no estaba en su posición de rey defendiendo a Israel y a los enemigos de Israel. Estaba defendiendo a su propio enemigo. Mira, Saúl había dejado lo más importante, que era Dios y que era el pueblo. Se había dedicado a algo secundario que era perseguir a David. Porque recordemos que desde que David destruyó o derribó al gigante y el pueblo empezó a decir, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl se llenó de celos y intentó en varias ocasiones matar a David. Lo perseguía, una vez hasta le lanzó la lanza. Y por estar enfocado en perseguir a David, desatendió lo importante que era el pueblo. Desatendió lo importante que era la dirección de Dios para el pueblo. Muchas veces quitamos la mirada de lo más importante, que es Dios, por ponerla en otras cosas secundarias.
Muchas veces dejamos de tomar decisiones importantes poniendo a Dios en primer lugar por tomar decisiones secundarias que vienen a nuestro beneficio, a lo que nosotros queremos. Mira, como en el caso de Saúl, dejó de buscar lo primero por algo secundario. ¿Cuántas veces nosotros gastamos energía y recursos en otras cosas que nos desenfocan de Dios? Y que Dios no nos ha mandado a hacer, sin embargo decidimos hacerlo y dejamos a Dios en segundo o tercer lugar, cuando Dios debe ser el primero. Y entonces decidimos mal. Es que ¿por qué me salió mal? ¿Por qué tomé esta decisión? Porque Dios no fue lo primero. Déjame contarle algo. Las estadísticas, usted lo puede buscar en internet, dicen que una persona toma aproximadamente de 30,000 a 35,000 decisiones en un día. Es decir, que toma unas 2,000 decisiones por hora. Parecen bastantes. Pero déjame decirle que se calcula que de esas 2,000 decisiones que se toma por hora, solo el 1% de esas decisiones son plenamente conscientes. El 99% son automáticas, son subconscientes y, como se dice, en piloto automático. Tomamos las decisiones de acuerdo a nuestro entorno, a lo que vivo, a lo que alimento, a mi estilo de vida, a lo que yo me desarrollo, a lo que hay en mi corazón, a lo que hay, a mis hábitos, a mis costumbres, a mi entorno. Y por eso muchas de esas decisiones son automáticas. Como ese es mi estilo de vida, decido. Y solo el 1% son realmente calculadas, pensadas, conscientes y analizadas. Y muchas de esas decisiones, muchas veces nos va mal. Porque si nosotros en nuestro diario vivir tuviéramos la palabra en nuestro corazón, fuéramos hombres y mujeres de oración, constantes en la presencia de Dios, creo que al ser automático lo que saldría fueran decisiones asertivas, fueran decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero como no es eso, lo que ocupa el lugar de Dios son otras cosas, el mundo, los deleites, mi trabajo, los quehaceres, no sé. Entonces eso es lo que yo me enfoco a decidir. Miren, y es allí donde muchas veces dejamos a Dios atrás. Miren tantas decisiones que tomamos en un ratito y muchas son en automático, porque así es mi estilo de vida, porque así lo pienso. Y dice que el cerebro de tanto pensar o tomar decisiones se fatiga, se cansa, y por eso es que las decisiones ya no las analiza, simplemente salen y decidimos y nos apresuramos y decidimos. Pero es necesario pensar bien lo que estamos decidiendo, poner a Dios en primero, porque podemos tener las mejores intenciones para decidir, pero no significa que Dios sea el primero. Es que decimos, es una decisión bien difícil, voy a ir a buscar asesoría profesional. Tiene las mejores intenciones, pero no buscaste la primera decisión o consultaste a Dios en primer lugar. O no, es una decisión pequeña, es insignificante. ¿Para qué voy a molestar a Dios si la puedo resolver? No ponemos a Dios primero. Es que como así ha funcionado a otros, a mí también me va a funcionar. Y no consultamos a Dios. Como en el mundo así se mueven los sistemas del mundo. Creo que también para mí va a ser buena esta decisión. Pero no tomamos en cuenta a Dios. Incluso podemos actuar en armonía con nuestra fe, pero no significa que Dios esté primero. ¿Y cómo así armonía con nuestra fe? Que yo vengo a la iglesia, que yo leo la Biblia, que por ejemplo diga yo tengo 10, 15 años de ser cristiano y ya tomo mis decisiones por el simple hecho de tener largura de días sirviendo al Señor, pero no consultamos a Dios, Él no es primero. Es que yo voy a la iglesia. Con venir a la iglesia no significa que usted esté poniendo a Dios en primer lugar en sus decisiones. Entonces, podemos tener las mejores intenciones, podemos actuar en armonía con nuestra fe, pero no estamos poniendo a Dios en primer lugar en todo lo que decidimos. Y un ejemplo claro de esto es cuando David quiere construir el templo. Usted lo puede leer en el primer libro de Crónicas 17. Dice que David dijo: yo tengo una casa de cedro, mi casa es grande, mi casa es elegante. Pero el arca del pacto de Jehová está bajo cortinas. Recordemos que el arca del pacto, donde la presencia de Dios habitaba,
habitaba era portátil. Y David tenía buenas intenciones de querer construir un templo para Dios. Pero dice que el profeta Natán le dijo, tú no me edificarás casa en que yo avise. Lo hará tu hijo Salomón porque tú has derramado sangre. Las intenciones de David eran buenas. Estaba actuando en armonía con su fe porque era algo para Dios. Pero no consultó si él era el indicado para construir el templo o no. Entonces muchas veces podemos tener las mejores intenciones y según nosotros estar alineados a Dios, pero por no consultarlo a Él, a veces no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que primero debemos poner a Dios antes de tomar cualquier decisión, porque cuando decidimos nosotros nos va mal. Pero cuando ponemos a Dios primero, todo marcha de acuerdo a su plan perfecto en nuestras vidas. Amén. El segundo punto que yo quiero resaltar es que cuando consultamos a Dios es ponerlo primero a Él. Dice el pasaje, dieron aviso a David y he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Dice, David consultó a Jehová. David consultó a Jehová. David tenía delante de él una decisión difícil. Arriesgar su vida para salvar a Keila, al pueblo, o quedarse resguardado. Y dice que él consultó a Jehová ante esa decisión. Consultó a Dios qué es lo que debía de hacer. ¿Cuántos de nosotros a diario nos enfrentamos a decisiones difíciles, trascendentales, de vida o muerte? ¿Y qué hacemos? ¿Consultamos a Dios o nos vamos en automático con lo que nosotros queremos hacer? Déjame decirte que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía una cultura de consultar a Dios. Era un pueblo que todo el tiempo consultaba a Dios. Y lo podemos ver desde el inicio, pero yo quiero remarcar a Moisés. En Éxodo 18:15 dice que el pueblo era mucho, era bastante, y desde la mañana hasta el atardecer estaba sentado Moisés atendiendo al pueblo. Dice que hasta que llegó su suegro Jetro y le preguntó, Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a morir tú y este pueblo? Y la respuesta de Moisés respondió, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Miren, el pueblo de Israel tenía una cultura de consultar a Dios. Y en ese entonces dice que iban a Moisés para consultar qué debían hacer ellos en su vida. Otro pasaje en primer libro de Samuel 9:9 dice que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Eso significaba que el pueblo de Israel iba a consultar a los profetas. Y en otros pasajes les voy a leer algunos donde David consultó a Dios antes de tomar decisiones. Allí donde leímos en el versículo 2 dice que consultó a Jehová si iba o no a atacar a los filisteos para defender a Keila. En el primer libro de Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. En otro pasaje, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel 2:1 también, antes de que David fuera rey, preguntó, dice, y consultó David a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió, sube. Y luego volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? Mire, David preguntaba, ¿a dónde voy a ir? ¿Debo subir? Sí, ¿a dónde? Y Dios le decía, a Hebrón. Y otro pasaje en segundo libro de Samuel 5:19, cuando David ya había sido proclamado rey, también dice que consultó a Jehová y le dijo, ¿iré contra los filisteos? Señor, ¿tú los vas a entregar en mi mano? Y Jehová le respondió, ve, porque los entregaré en tu mano. Mire, el pueblo de Israel tenía una cultura de consultar a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que los cristianos de ese tiempo tienen una cultura de consultar a Dios? No. Tomamos decisiones en automático, porque como yo tengo la experiencia, el conocimiento, como ese es mi estilo de vida, como así se hace en el mundo, y vamos las decisiones.
Y en el camino, decisiones malas con consecuencias negativas. Pero mire, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener una cultura de consultar a Dios, aún en lo más pequeño. Porque cuando consultamos a Dios es ponerlo a Él primero. Es decirle, Señor, yo dependo de ti. Si tú quieres, yo voy. Si tú quieres, yo lo hago. Si tú quieres, yo me levanto. Si tú quieres, yo me acuesto. Si tú quieres, yo hago. Es necesario, iglesia, que como pueblo de Dios aprendamos a consultarle a Dios. Aprendamos a consultar aún la más mínima decisión de nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Porque muchas veces anteponemos nuestra capacidad, mi intelecto, mis recursos, mis fuerzas, mi familia, mi trabajo, todo, y dejamos a Dios en último lugar. Pero cuando Dios es el primero, nuestras decisiones se alinean a su voluntad. Así que tengamos esa cultura. Yo les invito a que aprendamos a consultar a Dios antes de tomar decisiones. Aprendamos a consultarle a Dios qué paso dar, qué paso seguir, y no únicamente en automático, porque así trabaja mi cerebro. Amén. El tercer punto que yo quiero resaltar en esta mañana: ¿por qué es necesario consultar a Dios? Ya vimos que el pueblo de Israel tenía la cultura de consultar y nosotros debemos consultar a Dios. ¿Pero por qué? Primero, para ponerlo a Él en primer lugar. Segundo, porque consultar a Dios antes de decidir es decirle, Señor, yo tengo la dependencia de ti, o yo dependo de ti en todo lo que soy. Le entregamos a Él la totalidad de nuestra vida. Porque a veces le decimos, Señor, tú haz lo que tengas que hacer, pero al momento de decidir no lo involucramos. Al momento de actuar no le consultamos. Entonces, cuando consultamos a Dios es decirle, Señor, yo dependo de ti, de tu poder, de tu sabiduría, de tus fuerzas, de tus planes. Mire, David no confió en su destreza militar. En ese entonces tenía como 600 hombres en el desierto. Él no buscó la mejor estrategia, no dijo, los hombres están atacando a los filisteos, ay, bueno, vamos a hacer una estrategia para ir a combatir. Él no dijo, reúnan al ejército, somos bastantes, vamos a poder ir. Él dijo, Señor, ¿debo ir o no ir? Pero nosotros al momento de decidir, sí, yo tengo los recursos, yo tengo esto, yo tengo el intelecto, cada persona, y armamos nuestro plan. Y lo que menos hacemos es consultarle a Dios. Señor, ¿debo invertir? Señor, ¿debo avanzar? ¿Debo dejar? Mire, David era conforme al corazón de Dios, pero aún así siempre consultó a Dios. David tenía un ejército para ir, pero consultó a Dios antes de ir. Mire, porque dependían totalmente de Dios, de la voluntad de Él. Así que antes de tomar decisiones, antes de actuar, antes de dar el paso, primero consulta a Dios. Porque con esa consulta, con ponerlo a Él primero, le estás diciendo, Señor, tú tienes el control total de mi vida. Yo dependo de ti. Porque muchas veces dependemos de lo que nosotros somos, de nuestras emociones, de nuestras experiencias, de todo, menos de Dios. Mira, ¿por qué es necesario consultar a Dios? Porque a veces hay situaciones que vienen a afectar nuestra vida y Dios quiere librarnos de ellas. Y por no consultar a Dios muchas veces nos va mal y nos envolvemos en situaciones malintencionadas y que tienen consecuencias negativas. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando iban a conquistar la tierra prometida, iban a entrar a Canaán. Tenían 3 enemigos grandes, los filisteos, que fueron los que derribaron, a los que derrotaron y derribaron las murallas, los muros de Jericó, los de Jai y los de Gabaón, los gabaonitas. Y la orden de Dios fue que cuando entraran a conquistar, destruyeran a todas las naciones y que no tomaran el botín o los tesoros. Pero dice la palabra que cuando los gabaonitas se enteraron lo que Dios había hecho con las murallas de Jericó y cómo habían sido destruidos los filisteos, dice que hicieron una estrategia
Dice en Josué 9:3, 9:4, usaron su astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores. Fingieron ser aliados que venían de lejos, que no eran de ahí, de esa tierra prometida, que venían de lejos. Y dice que iban con sacos viejos, cueros viejos, vino rotos, remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos. El pan que traían era mohoso y seco. Ellos se iban haciendo como, nosotros somos de lejos y venimos y lo que queremos es hacer alianza con ustedes. Y dice en el versículo 14, yo quiero que leamos Josué 9:14. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Mire, Israel no consultó a Dios qué tenían que hacer. ¿Puedo hacer alianza con estos que vienen extranjeros o no? La dirección había sido que destruyeran a todos, pero aquellos gabaonitas querían engañar al pueblo de Israel y lo lograron. Hicieron alianza, hicieron un juramento que cuando el pueblo de Israel y Josué se dio cuenta de que los habían engañado, ya no pudieron matarlos porque habían hecho un juramento. Mira, lo que quiero llevarte en esta mañana es que muchas veces hacemos alianzas con alguien más y no le preguntamos a Dios si es lo correcto o no. Y cuando me refiero a alianza, es unirme con alguien, con algún socio comercial, con algún trabajo, algún contrato, alguna relación de todo tipo, sentimental, laboral. ¿Preguntamos a Dios antes de hacer asociación con alguien? Recientemente escuchaba el caso de una persona que me decía, yo un día di mi nombre para ser deudora de alguien y esa persona nunca pagó su deuda y yo, como confiaba, puse mi nombre y cuando al tiempo a mí me cobraron y tuve que pagar mucho la deuda de alguien más. Y así puedo ponerse en diferentes ejemplos, en diferentes casos, porque algo tan sencillo muchas veces no consultamos a Dios si es su voluntad y hacemos alianzas y después nos va mal. Señor, ¿será que esta relación es de beneficios de acuerdo a tu voluntad? Los jóvenes, señoritas. Señor, ¿será que esta alianza que voy a hacer con esta persona me conviene? ¿Este contrato, este negocio, este emprendimiento? Porque muchas veces, es la oportunidad de mi vida, es una gran inversión, es un gran proyecto, son los clientes tales y nos vamos. Y cuando vemos, estafados, arruinados. He visto muchos casos de personas estafadas. He visto el caso de personas que quiebran los negocios por no consultar a Dios. Así que antes de hacer un negocio, antes de emprender algo, antes de hacer una alianza con alguien, consulta a Dios si es su voluntad. Amén. No tomes decisiones a la ligera. Dale palmas al Señor. Aleluya. Mira, Dios quiere que tú dependas de Él. Dios quiere librarte de malas decisiones. Y lo tercero, ¿por qué debo consultar a Dios? Porque los planes de Él son mejor que los nuestros. Pero a veces por adelantados no vemos los planes de Dios en nuestra vida, sino nuestras malas consecuencias. En Isaías 55, 8 y 9 dice que así como mis pensamientos son más altos que los vuestros y mis caminos más altos que los vuestros, Dios tiene planes más grandes de los que tú puedes tener, porque Él conoce tu futuro, Él tiene planes de bien. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos esos buenos pensamientos, ese futuro de esperanza, porque nos apresuramos, porque tomamos malas decisiones, porque no consultamos a Dios, porque no lo ponemos a Él en primer lugar. Yo no sé si en algún momento de tu vida has tomado malas decisiones y que luego te has lamentado. Yo a lo mejor en algún momento he tomado malas decisiones por no consultar a Dios. Pero hoy estamos aprendiendo que antes de cualquier decisión debemos consultar a Dios. Y aún más porque sé que yo puedo ser limitada, pero Él es un Dios grande y poderoso que tiene planes de bien para mí. Mira el ejemplo de Sara. Dios les había dado una promesa, una descendencia. Dice que Sara
al ver que Dios no cumplía, tomó la decisión de darle a Agar, su sierva. Ismael no era el plan de Dios. El plan de Dios era Isaac, Jacob y las 12 tribus. Muchas veces, por adelantarnos, por no esperar y tomar nuestras propias decisiones a lo que yo creo, a mi situación, a mi angustia, muchas veces nos va mal. Muchas veces las cosas no salen como deberían de salir. Pero nosotros debemos esperar en Dios, debemos obedecer a su voluntad y sobre todo pedirle dirección para que esos planes que Él tiene se cumplan en nuestra vida. Mi anhelo o nuestro anhelo como pastores es ver a este pueblo bendecido en todas las áreas, pero también un pueblo que consulte a Dios, un pueblo que ponga a Dios en primer lugar, porque eso le agrada a Él. Mira, porque Dios tiene planes mejores que los míos. Entonces, mira, hay que consultar a Dios. Y el cuarto punto que yo quiero resaltar es que te voy a dar algunas acciones que te van a ayudar a consultar a Dios. Y la primera acción es preguntarle a Dios si mi decisión es correcta o no. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a consultar a Dios? Déjame decirte que hay varias formas de hacerlo. Yo te puse la primera, es dedicar tiempo en oración, porque la oración nos acerca a Dios, es tener esa cercanía, buscarlo a Él en su presencia, porque mientras más vamos a buscar a Dios, más lo vamos a conocer, más vamos a tener de Él. Él nos va a dar la sabiduría, el discernimiento y la paz en nuestro corazón, que lo que estamos decidiendo es correcto. Porque como dije al inicio, depende de lo que tú hagas en tu entorno, así vas a tomar tus decisiones. Si tú te llenas de oración, mucha oración y comunión con Dios, el mismo Dios se va a guiar, te va a dar el discernimiento y va a poner esa paz en tu corazón de que lo que tú estás haciendo es conforme a su voluntad. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con toda oración y súplica y con acción de gracias. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios va a poner la paz a nuestro corazón de que lo que yo hoy quiero decidir es conforme a su voluntad. Por eso es que tienes que buscarlo en oración, en búsqueda incesante de su presencia. Puedes consultar a Dios también a través de profetas. Dios aún sigue hablando hoy en día. Dios aún sigue usando a sus siervos profetas para llevar el mensaje. Así que si tú en algún momento tienes alguna duda, aquí habemos hermanos que podemos ayudarte. De repente en un medio de un servicio, tú dile: Señor, hoy vengo a consultarte. Y algún hermano de los intercesores, de los pastores, podemos darte una palabra de confirmación. Así que busca, consulta a Dios, porque Dios responde. También a través de su palabra. Tú puedes consultar a Dios a través de su palabra, porque en la Biblia hay muchas historias, hay muchos consejos. Donde tú busques de finanzas, ahí te va a hablar Dios. De matrimonio, allí están las instrucciones. Para los hijos, allí están. Para los negocios, allí está. Busca la palabra y si quieres consultar a Dios, busca en la Biblia y el Señor te va a hablar y te va a decir: mi caso, mi decisión se alinea a esto. Entonces la voy a hacer porque el resultado ya sé cuál va a ser. No, mi decisión no, porque esa es una mala alianza y las consecuencias son negativas, mejor no lo hago. La palabra es su guía, dice que es lámpara a nuestros pies, que nos alumbra en nuestro camino. Así que puedes consultar a Dios a través de la palabra. Puedes consultar a Dios a través de la consejería ministerial. Y bendigo a todos los hermanos que vienen a consultarnos a nosotros como sus pastores, porque Dios nos ha usado para bendecir muchos matrimonios, muchos negocios, muchas vidas. No te quedes con que yo puedo, con que qué difícil, voy a molestar a los pastores. Busca consejería, consulta a Dios en todo lo que tú hagas, para que Dios te guíe y puedas tener consecuencias favorables. Otra forma es a través del Espíritu Santo. Por eso, de nuevo, es importante ser bautizados en el Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones. El Espíritu Santo dice que nos va a guiar hacia toda verdad. Él nos va a enseñar todo lo que Jesús dijo.
El Espíritu Santo dentro de nosotros va a producir ese fruto de amor, de gozo, de paz, de fe. Va a producir en nosotros algo bueno, su presencia. Y entonces vamos a ser guiados. Es esa voz interna que nos habla. Pero si lo que yo tengo es maldades, es películas, es mundo, es música, ¿qué decisión voy a tomar? De acuerdo a lo que escucho. Pero si el Espíritu Santo está dentro de mí, si su presencia continuamente arde en mi corazón, el Espíritu Santo me va a ayudar a ser guiado. Y voy a caminar en el Espíritu y voy a tomar decisiones correctas. Dice en Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le presentó a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios te puede hablar a través de sueños y visiones. Dios te puede dar sueños para confirmarte la decisión que tú estás consultando. Mira, al apóstol Pablo Dios no le permitió ir a Bitinia ni a Misia, sino que tenía que ir a Macedonia. Y a través de una visión de noche, un sueño, él fue direccionado. Pero si tú no buscas a Dios, no te empapas de su presencia, vas a tener pesadillas. Pero cuando buscamos a Dios, cuando vivimos de noche, Dios nos revela, nos puede revelar a través de sueños. Yo lo he experimentado, el Señor a mí a veces, Señor, esta decisión, y Dios a través de sueños me muestra lo que tengo que hacer. Y eso no es solo para mí, Dios está disponible para todos. Dios puede hablarnos, pero consúltale a Él primero, búscale a Él primero. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a través de sueños y visiones. Y su Espíritu va a hacer que nosotros podamos tomar decisiones correctas. En Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vemos en Gálatas 5:19 las obras de la carne: ira, enojo, contienda. Entonces, si yo soy de la carne, voy a pensar y voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que mi naturaleza quiere. Pero dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si tú vives en una vida continuamente de búsqueda en el Señor, donde el Espíritu Santo habita en ti y fluye en ti, vas a actuar en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. El Espíritu va a traer vida a toda decisión que tú tomes. Va a poner paz en tu corazón de que estás tomando la decisión correcta. Por eso, mira, la primera acción es ir y consultar a Dios, porque Dios te va a responder, porque Dios responde, pero necesita hijos que les pongan a Él en primer lugar, que les consulten, porque cuando no consultamos a Dios, hay consecuencias negativas, ya vimos algunas. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Hay decisiones que para ti pueden parecer las correctas, pero su fin es de muerte, su fin es de consecuencias negativas, porque no tomas a Dios en primer lugar. ¿Cuántos hemos oído el pecado de Acán? En Josué 7:20 dice que Acán era parte del pueblo de Israel y tenían que ir a la ciudad de Jai. Dije anteriormente que los filisteos, Jericó, Jai y los gabaonitas tenían que ser conquistados. Y Dios dijo que no llevaran nada del tesoro. Pero Acán dice que se llevó unos souvenirs. Se llevó un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y los escondió. La decisión de llevarse ese tesoro de Jai le trajo consecuencias negativas no solo a él, sino a todo el pueblo. Porque dice que como él se robó eso del pueblo de Jai, dice que los de Jai llegaron con todo su ejército y atacaron, los persiguieron y mataron a muchos hombres. Y dice que cuando regresaron, el pueblo había desfallecido, había dicho: ay, los de Jai son más poderosos, entristecieron su corazón, se pusieron en cilicio y dijeron: vamos a morir. La decisión de un hombre afectó a todo un pueblo. Cuando tú tomas decisiones asertivas, vas a bendecir a ti, a tu familia. Pero cuando tomas decisiones negativas, no solo las consecuencias son para ti, puedes afectar a toda tu familia y a toda tu iglesia. Así que cuando andes por ahí, ten cuidado lo que decides, porque no solo afectas tu vida, tu nombre, tu familia, sino nosotros como iglesia. Él es de Iglesia Emmanuel. Es de los pastores de Lices.
Imagínate, nos afecta. Así que las consecuencias muchas veces nos afectan. Ten cuidado. Cuando pones en primer lugar, eres bendecido tú y tu familia y tu iglesia y tu trabajo y todos los que te rodean. Pero cuando tomas malas decisiones, salen afectados muchos. Consecuencias de malas decisiones. Les dije que David continuamente consultaba a Dios, pero hubo un día donde no consultó a Dios. Dice que tenía que hacer lo que todos los reyes hacían, ir a la guerra. Pero ese día David no fue a la guerra, tomó la decisión de no ir a la guerra. Y estaba en el balcón y vio una hermosa mujer bañándose. Dice que la llamó y la tomó como mujer. E incluso dice que el esposo Urías de esta mujer llamada Betsabé lo mandó a la guerra y lo puso al frente y murió. David no consultó a Dios. ¿Será que puedo tomar a esta mujer como concubina, como esposa? No, por no estar haciendo lo que tenía que hacer como rey, tomó una mala decisión. Y dice que fruto de esta relación hubo un niño, pero ese niño murió. Aún David ayunó para que el niño no muriera, pero el niño murió. Una decisión puede afectarte a ti y a tu familia, a tu descendencia. Ten cuidado a las decisiones que tomas, iglesia. Mira, una mala decisión de David le costó una muerte, le costó un pecado. Así que ten cuidado, iglesia, de las decisiones que tomamos. Que sea Dios el primero para que Él nos dirija, para que lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad y no haya decisiones que lamentar. Amén. Ahora, la tercera acción es que cuando ponemos a Dios, Él responde. Cuando ponemos primero a Dios, cuando consultamos si es su voluntad tomar las decisiones, Dios responde. Dicen los pasajes que leímos. Y dice que el pueblo, Jehová les respondió: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Posteriormente en el versículo 3 le dice, en el versículo 4, volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió: levántate, desciende a Keila, pues yo los entregaré en tus manos. Dios le dio una victoria a David aquel día. ¿Quieres vivir una vida en victoria? Si quieres tener éxito en todas las áreas de tu vida, en tus negocios, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, toma en cuenta a Dios. Dios quiere que tú seas victorioso, que todo lo que realices tenga éxito, que todos los negocios a los que te emprendas sean de éxito, que todos los contratos, que los clientes, que todo lo que tú hagas sea de bien. Pero tienes que ponerlo a Él en primer lugar. ¿Y cómo? Consultando si es o no posible la decisión que vas a tomar. Así que en esta mañana, a diario nos enfrentamos a muchas decisiones. Hay unas a lo mejor pequeñas, a lo mejor hay otras trascendentales, pero sea pequeña, sea una gran decisión, pon a Dios en primer lugar. Consúltale si es necesario, si es prudente, si es beneficioso, si va a afectar a ti, a tu familia, antes de actuar. ¿Cuántos quieren poner a Dios en primer lugar? Ponte en pie esta mañana. Yo no sé cómo ha venido tu vida,